Hola Analía, bienvenida al canal online de ARPA. Es un placer tenerte aquí. Buenas. Antes de empezar, ¿podrías presentarte brevemente, por favor? Sí, me presento. Soy Analía Plaza, vengo de Madrid, tengo 31 años, voy a cumplir 32 y soy periodista. Y llevo dedicándome a ello con ciertas interrupciones, pero más o menos dedicándome a ello desde que tengo 18 años, o sea que ya llevo unos años practicando. Entre medias he estado en algunas empresas tecnológicas, pero casi siempre he mantenido las colaboraciones con medios y luego pues de manera fija llevo en el diario.es un par de años ya. ¿Vale? Muy bien, muchas gracias. ¿En qué situación se encuentra el periodismo hoy? Empezamos con una pregunta fácil. Es muy amplia esa pregunta. A ver, ¿en qué situación se encuentra el periodismo hoy? ¿Cómo decirte? A ver, yo creo que hay una cosa que pasa en España, que no hay probablemente suficientes medios para acoger toda la oferta de trabajadores de futuros periodistas, ¿no? O sea, es un sector en el que no se generan muchísimos puestos de trabajo. No es un sector boyante. Yo creo que hace años sí que, bueno, por las cosas que hemos oído los jóvenes de los que llevan ahí más tiempo, pues sí que era un sector más boyante y se ganaba más dinero y bueno, había como ciertos lujos y ahora no es un sector boyante. Hay precariedad, que creo que es una de las cosas que quieres tratar luego. Bueno, por ciertas cosas, ¿no? Por el tema de los autónomos, de los becarios eternos y demás, pero bueno, aparte de eso también puedes conseguir la estabilidad, o sea, no es que todo sea precariedad absoluta, pero sí que es verdad que creo que a día de hoy no te vas a hacer muy rico si eres periodista, quizás si eres tertuliano pues puedes tener más suerte. Entonces ese es un poco el resumen y luego en tema, claro, uno de los factores de esto es pues el modelo de negocio de las empresas, ¿no? Digamos que antes, por lo menos la prensa escrita, que es la que yo conozco mejor, porque las televisiones creo que siguen haciendo mucho dinero por publicidad, pues la prensa escrita hasta la crisis de 2007-2008 vivía muy bien de publicidad. De hecho, yo la primera experiencia laboral que tuve fue en una empresa de revistas, que mi madre trabajó ahí muchos años también, y las revistas pues iban gorditas, ¿no? De publi. Tú veías muy bien cómo iba una revista pues abriéndola y contando el número de páginas de publicidad y las marcas. Y esto pues en 2007, 2008, 2009 pues empezó a caer muchísimo. Además de Internet, pero la principal causa de la crisis fue el tema de la caída de publicidad. Digamos que las ventas, no, el precio al que se vendía la prensa escrita, se sigue vendiendo, no era en absoluto, no compensaba esa caída de la publicidad. Y entonces pues esa fue la crisis que hubo. Y luego pues el periodismo pues lleva muchos años metido en este debate del mundo digital, ¿no? Hay los periódicos como el mío, aunque el diario.es nace siendo digital, pero los periódicos más grandes, pues El País, El Mundo, lo que les pasa todavía es que tienen una estructura del mundo del papel en el que se ganaba mucho de la publicidad impresa. Y ahora, pues bueno, pues eso cada vez va a menos, mientras que Internet va más y ni la publicidad se paga tan bien, ni se vende, ni probablemente necesitas una estructura tan grande, ¿no? Para generar un producto de similar calidad. Entonces, bueno, es un resumen como un poco, un poco grande, pero no sé si te sirve de respuesta. Sí, claro, claro, por supuesto. De hecho, la pregunta siguiente que quería hacerte era si el oficio de periodista es precario hoy. Nosotros tenemos muchos amigos periodistas y entonces tenía unas cuantas preguntas asociadas a esta primera, ¿no? ¿Cuánto se trabaja? ¿En qué condiciones se trabaja? ¿Recibís formación continua de calidad? ¿Tenéis libertad para escribir, por así decir, la verdad o algo parecido a la verdad? Esto claramente no. ¿Qué proporción de becarios y autónomos hay por trabajador fijo? ¿Existe seguridad laboral? En fin, hay un montón de dimensiones, ¿no? De lo que puede ser la precariedad y si te apetece
pues O sea, desarrollar... a ver, yo creo que también ahí hay muchas realidades, ¿no? O sea, no puedes pintar una foto fija del sector porque pues, hay muchos tipos de medios y hay gente que llevará más tiempo que te va a decir que no es precaria probablemente, ¿no? Y gente más joven a la que le cuesta más entrar. O sea, yo las dos realidades que conozco, y una sí que la he vivido y la he sufrido bastante, es el tema de cuando estás fuera y eres autónomo. O sea, eso creo que sí que está muy precarizado. Porque básicamente lo que sucede es que antaño yo creo que las colaboraciones se pagaban bien. O sea, de hecho yo he cobrado colaboraciones antes de la crisis, porque yo estaba ahí, era muy pequeña, pero hice alguna colaboración a precios de antes y estaban relativamente bien pagadas. Pero es que eso luego cayó, o sea, y luego los periódicos empezaron pagando las piezas a 50 euros. Ahora ya no, ahora ya están en una media de 100. Pero a mí me sigue pareciendo muy poco. Entonces, la precariedad que yo más conozco, que más he sufrido y que sufre mucha gente, es la de estar fuera del sistema teniendo que vender piezas, ¿vale? Porque hazte una idea, o sea, si cobras 100 por pieza, tendrías que hacer, ponle que aspires, bueno, es que si haces 15, que ya es bastante, porque no te vale una piecita, evidentemente. ¿Qué es una pieza? ¿Qué trabajo requiere Un tema. no Cuando sé, estás dentro, a lo los mejor... repartidores de Globo, las condiciones de trabajo de los repartidores Claro, o pero un eso te reportaje, lleva ¿no? un tiempo hacerlo. O sea, a ver, obviamente si ya hay cosas publicadas no te lleva tanto. Pero bueno, imagínate un reportajillo, una cosa sencilla que no tal, igual necesitas un par de días, 2 días y medio para hacer una cosa más o menos decente. Evidentemente puedes hacer cosas mucho más, hay como diferentes grados, ¿no? Sí, Pero sí, bueno, sí, sí. ponle que si tú estás fuera y estás fuera del carril continuo, porque cuando estás en un medio hay muchas cosas que son más del carril, ¿no? De, pues, yo qué sé, un consejo de ministros, una cosa que pasa durante el día, que haces algo más rápido. Estando fuera tienes que currártelo un poco más, no estás dentro de ese carril. Entonces ponle que haces una pieza te puede costar hacer, pues vamos a poner una media de 2-3 días. Obviamente se te puede ir a más, pero bueno, vamos a poner así. Entonces imagínate, si te la pagan a 100, para ganar 1.500 euros brutos tendrías que hacer 15 al mes, ¿vale? Pero si eres autónomo, la cuota son de 300 euros. Bueno, si empiezas es 50, pero bueno, vale, ponle que lleves 2 años aquí. Entonces, de esos 1.500 les descuentas los 300 de la cuota, ¿no? Ya estás en 1.200. Y luego, además, está el tema del IRPF y el IVA. O sea, al final es un trabajo muy agobiante, es un poco como lo de los repartidores de Globo, ¿no? O sea, tienes que producir más porque vas a la pieza y la pieza yo creo que no se paga lo suficientemente bien para que estés fuera del sistema yendo a la pieza. Entonces, poca gente se puede permitir hacer eso. O sea, normalmente la gente se busca un curro aparte o un curro que le dé un ingreso fijo y poder colaborar a la pieza. Entonces, ahí es donde yo veo más precariedad. Probablemente un becario te pueda contar barbaridades también, que no lo sé. Y otra gente te pueda contar otras realidades. Pero esa es donde yo veo donde yo más he sufrido de esa precariedad. Luego, una vez dentro, pues podemos discutir todo lo que quieras, pero no dejas de estar ya dentro del sistema, ¿no? Con un contrato y bueno, y ya está, ya estás como protegido, ¿no? Por eso. Pero el estar fuera es un poco lo peor. ¿Y hay mucha gente fuera o no? O sea, Hay mucha gente trabajando como autónoma, o sea, yo hace ya un par de años que no estoy ahí y yo creo, mi sensación es que la mayoría de la gente desiste y se busca otro curro porque o sea, es muy complicado. Vamos, que igual hay gente que lo consigue, pero ir a la pieza es muy complicado. La mayoría de la gente se busca algo bien fijo con un contrato o bien fijo a nivel de un ingreso fijo, una colaboración fija, que a veces también existen, para complementar, porque si no yo creo que es muy, muy, muy difícil. O sea, puedes aguantar unos meses, pero realmente a esos precios es que no te da. Quería preguntarte si todo esto, toda esta precariedad afecta Sí. al producto final, a la calidad del periodismo. Pero me gustaría preguntártelo respecto a los que estáis dentro del sistema. Los que están afuera entiendo que lo harán como puedan, ¿no? Bueno, es que al final cuando la gente está
fuera del sistema, por así decirlo, claro, es estresante también porque cada tema tiene que ser muy bueno, ¿no? O sea, tú te fuerzas a ti mismo a que las cosas que presentes pues sean como, ¿no? Ya te las están comprando aparte, alguien se está gastando dinero extra, ¿no? Por eso yo considero que deberían estar mucho mejor pagadas, porque es como, joder, tú tienes a tus redactores en redacción, pues que a veces pueden hacer cosas fantásticas y a veces tienen que ir un poco al día. Si te estás gastando un dinero extra en pedir temas, joder, pues que sean temas como que estén bien trabajados y que estén pagados como tal, ¿no? Entonces, ¿afecta a la calidad del producto? Bueno, no sé decirte, o sea, también hay gente pues que precisamente por estar fuera hace cosas como fantásticas porque, bueno, pues está un poco liberado de la rutina y tiene como esa expectativa de, bueno, si lo hago muy bien, algún día, ¿no? Entraré dentro del sistema, pero claro, es un poco perverso, ¿no? Porque no lo estás pagando lo que yo creo que merece. El periodismo es una vocación, o al menos para una parte de la profesión es una vocación. Sí, qué Eso, horror. eso conduce a horarios de trabajo a veces colosales. Hay muchos periodistas que están trabajando 60, 70, 80 horas por semana. Esto tiene que ver con que el periodismo es una vocación, con que hay mucha competencia, con que hay que producir mucho porque en Internet se tiene que publicar continuamente, o no, o son una minoría los que trabajan tanto y en realidad un periodista es como cualquier otro. No, a ver, o sea, hay un poco una mezcla de todo. Lo que yo sí que creo, o sea, más que muchas horas, que seguramente echemos muchas horas, lo que hay son como horarios poco fijos, ¿sabes? O sea, porque yo, por ejemplo, no hago política, pero la gente que hace política pues siempre se queja y con mucha razón. Pues es que a veces hay cosas que es que terminan a las 9 de la noche, ¿sabes? Estás esperando a que salgan de una reunión y es a las 9. O ruedas de prensa, lo hemos vivido mucho con la pandemia, que han dado como 3 ruedas de prensa diarias durante un tiempo y además se retrasaban igual una hora y media, o sea, nunca empezaban en tiempo, ¿sabes? Entonces, yo creo que más que un tema de muchísimas horas, que seguramente es el tema de horarios como muy dispersos, bueno, pues nunca sabes muy bien por dónde te puede ir la cosa o si de repente un día vas a ver algo, un domingo a lo mejor te levantas, ves un tema y dices, joder, pues es que lo voy a hacer porque ya está, porque lo tengo aquí y esto hay que correr. Pero bueno, yo creo que, vamos, las redacciones suelen tener en cuenta esto, ¿sabes? Entonces por eso también tienes, yo creo, cierta flexibilidad a la hora de... O sea, nadie te hace estar pegado a una silla de 9 a 5, ¿no? Porque realmente las cosas pueden surgir. Nosotros en el diario vamos un poco al modelo de, vamos, llevamos un año de teletrabajo y en parte yo creo que funciona porque la gente es bastante libre para organizarse como quiera, ¿no? No es como un trabajo normal. Te quería preguntar si existen medios para hacer periodismo de investigación de calidad en España y también vinculada con esta pregunta otras dos. ¿Quién hace buen periodismo de investigación en España? ¿Y cómo se construye un tema, por ejemplo, sobre Uber o sobre Amazon, que son empresas que tú has trabajado mucho, aunque después hablaremos más sobre ellas, sobre el tema de la nueva economía? Vale, a ver, por partes. ¿Existen medios? A ver, yo creo que sí. O sea, pero esto es un poco como pasa en España siempre. Tiene que alguien que empeñarse muchísimo en ello y sacarlo adelante. O sea, nadie te va a decir, aquí tienes 3 meses para investigar este tema. O igual sí, o sea, igual en redacciones más grandes y más acostumbradas pues, sí que hay gente que puede. Pero yo creo que, por lo menos a mí, nadie me viene y me dice, toma, 3 meses. No, entonces, lo que pasa que por lo menos estando en un periódico, incluso desde fuera, o sea, si tú tienes un buen tema y una buena historia y una buena información y tú la ofreces y tú la vas sacando, o sea, a lo mejor, ya te digo, a lo mejor tu jefe no te va a dejar estar, o sea, 3 meses es una exageración, es que ni una semana probablemente te dejen estar 100% dedicado a ello, pero oye, si tú mientras haces otras cosas le vas dando caña a eso, pues nadie, o sea, evidentemente si llegas con un buen tema nadie te va a decir que no, o sea, tu periódico vive de publicar esos buenos temas, ¿no? Entonces,
por eso digo, a veces es como, no, es que aquí no existen medios. Vamos a ver, si tú tienes un buen tema, yo creo que muy mal jefe es el que no te lo compre y no te lo quiera publicar. Ahora, que te van a decir, ahí tienes todo el tiempo del mundo que quieras para hacer esta investigación. Hombre, pues mucho tiene que merecer la pena, ¿no? Y muy bien tiene que salir, porque claro, si te tiras 3 meses solo para un tema y luego no tal, ahora cómo se lo justificas a tu jefe, ¿no? O sea, entonces yo creo que si es un poco, a ver, no es si quieres, puedes, que suena como súper mal, pero que realmente si tú tienes una cosa que está bien, no te la van a rechazar. Ahora bien, esas cosas que están bien, es verdad que yo creo que también las ves mejor o te llegan más también cuando estás un poco fresco, ¿no? O sea, que si realmente es posible que haya ahí un poco perverso de que si tú estás como muy con la rueda del día a día y no puedas ver un poco más allá, pues te cueste encontrar esas cosas un poco frescas o no las veas o no se te ocurran o tal. Entonces hay que buscar un equilibrio. Pero vamos, la conclusión es que si realmente tú tienes algo bueno, no creo que te lo vayan a rechazar. Tú has colaborado mucho tiempo con El Confidencial y Sí. ahora trabajas en el diario.es, que son 2 medios, hay Sí. otros evidentemente, pero son 2 medios que han hecho mucho periodismo de investigación, Sí. que hacen muy buen periodismo de investigación, Claro. de hecho. El propio medio fija dispositivos para que emerja esta creatividad vinculada con el periodismo de investigación. ¿Tenéis, no sé, en la redacción reuniones mensuales o anuales que fijan una agenda de investigación o, en fin, algún tipo No, de yo creo mecanismo? que normalmente todo esto es más, por eso te digo que a lo mejor los medios americanos sí que son como mucho más tal. Yo la sensación que tengo es que es todo mucho más de la De andar por iniciativa casa. individual y de un poco pues lo que le llegue a uno y tal. En el diario, a ver, es que llevamos un año sin vernos realmente, o sea, llevamos un año metidos en casa. Claro. Antaño sí que tuvimos una jefa de investigación, que era Raquel Ejerique, que es la persona que destapó todo el tema del máster de Cifuentes. Y ella ahora está en la televisión valenciana, pero hasta que se ha ido, ella era la jefa de investigación, es decir, que sí que había como cierta, quizá no estructura, pero bueno, por lo menos una persona que podía encargar este tipo de temas y que se encargaba a lo mejor de recepcionar información. Pero bueno, luego yo creo que hay muchas cosas salen pues de que a redactor X le llega X información y apuesta por ella y ya está, y convence a su jefe. En El Confidencial no sé cómo lo organizan, pero bueno, me puedo imaginar que ellos tienen una sección de reportajes, y en El País yo creo que también la tienen, y en El Mundo también tienen, que estas pues yo creo que son esas secciones pensadas para que emerja la creatividad. Nosotros no tenemos una sección así, la idea es que todas las secciones puedan, ¿no? Si quieren, pues hacer un reportaje y proponerlo y punto. Te quería preguntar, te voy a preguntar después si te parece por cómo se construye un tema, Sí. pero antes se me ocurría preguntarte si existen proyectos de colaboración entre medios. Yo sé que los medios son poco propensos a colaborar entre ellos, pero hay unos cuantos temas de investigación que quizás son suficientemente transversales como para que medios modernos como El Diario o otros pudieran trabajar juntos en eso. Esto lo han hecho y en él siempre han participado, yo creo que El Confidencial y no sé si algún otro, no sé si El País creo que ha participado en algunos también. Existe el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, no sé si se llama así, se llama ICIG, en las siglas en inglés son ICIG. Y estos, pues por ejemplo, todos los Panama Papers y todos estas piezas de leaks que ha habido se han hecho con colaboraciones internacionales. Ahí creo que la que más sabe de este tema es una periodista que se llama Mar Cabra, que trabajaba en este organismo, y ella, bueno, ha contado alguna vez cómo es la historia, ¿no? En plan, se accede a grandes bases de datos y varios medios se unen a la investigación y bueno, pues yo no he participado en ninguna, entonces no te sé decir, pero bueno, se reparten un poco el trabajo porque al haber tantos documentos, pues cada país le pueden interesar unos temas a otros.
¿Y cómo se construye un tema de investigación? En tu caso. Pues, a ver, normalmente, o sea, la mayoría de las cosas no tienen mucho glamour, o sea, o bien estás hablando con alguien y de repente suelta algo y dices, bueno, voy a mirar esto, o bien alguien te escribe y te dice, oye, échale un vistazo a esto que te puede interesar, ¿no? O sea, normalmente yo los mejores temas siempre han sido un poco así, alguien ha dicho algo. Y entonces, pues no sé, pues mirando y pues tirando del hilo normalmente. O sea, si es una cosa empresarial, pues ya sabes, registro mercantil y empezar a mirar quién está detrás de la empresa, qué empresa es esta y demás. Y en el caso de, por ejemplo, las condiciones de trabajadores que me contabas antes, el tema de un tema que hice yo de las condiciones en el almacén, que fue el primero que hice, alguien me dijo, oye, mírate porque dicen que en Amazon que les tratan fatal y no sé qué. Pues es que fue tan poco glamuroso como irme a un almacén a las 7 de la mañana o algo así, o sea, cuando entraban y pillar a gente por ahí y preguntarles un poco. Y ya a partir de ahí, pues construir, ¿no? Pero así no tiene mucha más historia que hablar con gente y mirar documentos. Y luego imagino que es importante recortar la información. ¿Cómo? Recortar la información con la propia empresa. Me imagino que tienes que buscar declaraciones de la empresa o... Bueno, claro, o sea, cuando tú ya lo tienes un poco, o sea, cuando te has enterado, ¿no? Imagínate el caso de Amazon, pues vas allí, hablas con la gente, oye, ¿qué tal se trabaja aquí y tal? Te dicen una serie de cosas. O sea, yo me acuerdo que me contaron, pues los sueldos, me hablaron del gran porcentaje de temporales que tenían y las diferencias de trato, por así decirlo, llevaban como pegatinas diferentes. Y luego pues un poco de lo que era el trabajo en el almacén, de que es caminar mucho y tal. Cuando tú ya tienes eso más o menos armado, ahí hablé también con los sindicatos, que también obviamente ya sabían algo. De hecho, todo esto fue previo a que en Madrid, bueno, uno de los almacenes tuvieron como mucha lucha sindical para cambiar un convenio y demás. Y todo esto fue previo, entonces no había salido, pero los sindicatos ya estaban al tanto de los problemas que había ahí. Y luego, evidentemente, pues cuando lo tienes todo, pues ya preguntas a la empresa. Empresas como Amazon no te van a decir nada, o sea, te van a dar un parrafito de como muy light, ¿no? Sobre como su statement, como se llama en inglés, una declaración. O quizá a lo mejor te llama el de comunicación pues como para comentar contigo ciertas cosas y que tú pues entiendas mejor su postura, pero normalmente no te van a dejar publicar más que un tal. O sea, una empresa así nunca se mete en el fango de negarte algo o algo así. Empresas más pequeñas pues bueno, pues depende de cómo sean los dueños. ¿Tú has tenido algún lío, por así decir, importante o más o menos importante, por ejemplo, con los hermanos Encinar, los fundadores de Idealista, con Cárdenas, Con Cárdenas. con el mismísimo Sí. Javier Cárdenas? Bueno, ¿qué ocurrió? O sea, ¿qué ocurre en este tipo de casos? ¿Cómo se gestionan este tipo de conflictos? Pues, a ver, por ejemplo, o sea, el caso de Cárdenas, de hecho fue justo hace un año, fue bastante gracioso, o sea, puedo como resumir un poco la historia, pero básicamente descubrimos, él había hecho un sorteo de una casa con un fin benéfico para una niña que tenía una enfermedad rara. Entonces él había estado en su programa de televisión española, pues promocionando mucho esto, en plan de, oye, sorteo mi casa y lo que saquemos de aquí es para donar una cantidad de dinero a la investigación de esto. Y entonces, pues, no sé, alguien me dijo como, oye, mira esto, a ver cómo quedó y tal. Y estuve mirando y entendí un poco el modelo de negocio, que es muy interesante, de los sorteos de casas, ¿no? En plan, imagínate, la casa está valorada en X, pero tú puedes emitir papeletas por hasta 5 veces ese valor, con lo cual si consigues que mucha gente te lo compre,
pues has ganado bastante. O sea, es un riesgo vender una casa así, porque a lo mejor no consigues suficientes compradores, pero si eres Javier Cárdenas, sales en la tele y consigues que la gente compre muchas papeletas, pues haces un buen negocio. Luego, además, en este caso, por ser rifa benéfica, estaba como mejor fiscalmente y eso es lo que había pasado. Entonces, Perdona, todo el dinero se iba a la asociación o solo una no, parte él del había dinero? comprometido donar una parte. Y El esa valor de parte la la casa, donó. ¿no? Quizá, por ejemplo, el valor de la vivienda. ¿Cómo, perdón? El valor de la vivienda. No, él era una cantidad concreta, en plan, no me acuerdo cuánto, pero yo qué sé, ponle 200.000 euros, porque era lo que esa asociación necesitaba para hacer la investigación. Que de hecho estaban encantados, o sea, yo hablé con los investigadores y con el padre de la niña y ellos estaban muy agradecidos porque el dinero justo que necesitaban para hacer eso y no querían más porque no sabrían qué haber hecho con ello, eso lo recibieron. Pero bueno, mirando las cuentas, había una empresa que había ganado mucho más dinero que eso y que tampoco lo había contado. O sea, no había nada ilícito realmente, pero no dejaba de ser interesante que pues una figura pública hubiera utilizado la imagen de una niña enferma para hacer negocio, porque hizo negocio con esto y no solo hizo negocio, sino que se quitó de encima una casa que no quería para nada. Entonces, bueno, esta fue una parte y luego la segunda parte fue más graciosa todavía porque la persona que compró la casa, a la que le tocó la casa, pues cuando llegó a la casa alucinó en colores porque le habían vendido como una casa en los viñedos de no sé de qué valle por aquí por Cataluña y aquello pues era un pueblo que tenía varias promociones fallidas de la burbuja, en ese edificio habían entrado ocupas, había inundaciones, era todo, o sea, bueno, era todo un desastre y la consiguió vender por muy poquito dinero, ¿vale? O sea que fue más, le tocó esto pero fue un calvario. Bueno, pues publicamos esto en 2 entregas y dices antes, ¿llamáis a las empresas? Sí, evidentemente. O sea, yo mucho antes de publicar esto tenía el teléfono de Javier Cárdenas, le llamé, dijo que no quería hacer declaraciones, porque previamente ya estaba enfadado con el diario.es por no sé qué otra información. Y entonces, pues nada, él estuvo una semana o así en su programa, todas las mañanas poniendo a parir al diario, metiéndose mucho con mi director, con Nacho Escolar, porque ya había como algo que habíamos publicado que no le había gustado y eso, y luego, bueno, es que fue muy gracioso, él luego se fue al pueblo este como a demostrar que era un pueblo fantástico. Hay unos vídeos de él en el pueblo diciendo, esto es una maravilla, tal, mirad que se oyen los pájaros, mirad qué iglesia, y es un pueblo como muy pequeñito y tal, bueno, no tiene mucho glamour. Y eso quedó ahí, y luego creo que enviaron un burofax, pero creo que no llegaron a demandar. Pero bueno, al final fue como una semana de conflicto, pero es verdad que ahí no fue, él no iba contra mí, o sea, no, a mí no me puso mucho a parir, él tenía este lío con el diario.es y iba más al medio que a mí misma. Y luego con los Encinar, pues pero también hace muchos años ya de esto, pues no sé, lo que pasó fue que publicamos en el Confidencial una información sobre ellos, sobre sus negocios, y bueno, pues se enfadaron, o sea, la gente a raíz de esa información les empezó a tildar quizá de especuladores y como que se ganaron un poco de mala imagen. Y también era el momento que los precios del alquiler estaba la gente como muy de uñas, ¿no? Con todo este tema y había un relato ahí de que Idealista podía ser Idealista y los portales inmobiliarios podían ser como causantes, ¿no? O colaboracionistas de la burbuja, algo así, ¿no? Como que contribuían de algún modo a hinchar los precios. Y ellos pues ahí sí que primero fueron contra el medio, pusieron una demanda por derecho de rectificación, perdieron, y luego pues van contra mí, contra el medio por derecho al honor, que eso está sin resolver todavía. Y eso pasa. Les digo, una empresa grande tipo Amazon, por lo menos la sensación que tengo es que muchísimo daño tienes que hacer para que se meta en una de estas, ¿sabes? Amazon no se digna a interactuar con Claro. nadie más que con sus clientes. ¿Y cómo se vive personalmente? Estás describiendo una cosa que supongo dependerá de la personalidad de cada uno, pero que puede llegar a ser bastante ansiógeno.
A ver, son casos muy concretos, o sea, a ver, por ejemplo, el tema de Cárdenas, a ver, yo creo que te acojonas cuando llega la demanda o el burofax, sobre todo porque estás metiendo como a tu empresa también en un lío, ¿sabes? Dices, joder, ¿sabes? A ver si por mi culpa vamos a tener algún problema, a ver si habré hecho algo mal, a ver si hay algún dato, o sea, yo creo que te rayas ahí un poco por eso. Por el ruido en redes, o sea, que Javier Cárdenas en su programa pues critique esta información o tal, o sea, eso es casi más chascarrillo porque tal, que los Encinar se enfadaran en aquel momento en redes y bueno, pues luego publicaron un post como diciendo que todo era mentira. Bueno, yo qué sé, no pasa nada, ¿sabes? O sea, sobre todo cuando estás tan segura de lo... si tienes tan documentado todo lo que has publicado, ¿no? Es como, bueno, pues di misa, pero yo tengo esto aquí y está tan bien atado y tan bien construido que no hay mucho más que decir. O sea, yo creo que el momento así de ansiedad es eso, cuando llega la demanda de decir, madre mía, a ver si tal. Pero bueno, no debería serlo, ¿eh? También te lo digo. O sea, es como parte del oficio, ¿no? Pues cuentas cosas y hay gente que se enfada. Pues ya está. O sea, es lo que hay. Quería preguntarte después por las fake news y la desinformación, pero me gustaría vincularlo con este punto. Porque estás describiendo un reportaje en el que hay una víctima, por así decir, o una víctima potencial a la que se le falta el honor, tú has hecho bien tu trabajo, estás segura, hay una demanda, se pierde, en fin, hay toda una historia detrás de cada caso, pero para la gente normal, para la gente de a pie, lo que vemos son un montón de reportajes, algunos son ciertos y otros falsos, pero realmente no tenemos tampoco medios para saber cuáles son ciertos y cuáles son falsos, y todo esto genera esta situación extrañísima en la que realmente el periodismo puede decirlo prácticamente todo, ¿no? Puede hablar del 15M como le dé la puta gana, porque de todas maneras hay como una fábrica de desinformación que ya se ocupará de que lo que haya sido falso, pues bueno, pasa mejor vida porque ya aparecerá otra noticia que sustituya a la primera. Entonces, quizás estoy siendo muy largo simplemente para introducir el tema de las fake news. En fin, si quieres comentar sobre lo que he dicho, perfecto, pero si no, pues ¿qué son exactamente las fake news? ¿Cuál es el problema? ¿Cómo funciona la fábrica de las fake news? A ver, yo, como te he dicho antes, o sea, es un tema que no tengo nada estudiado, o sea, no he profundizado ni hecho ningún reportaje sobre desinformación. O sea, sé que hay ciertas cosas que sí que parecen interesadas, ¿no? Que crea pues, bulos que se crean un poco ad hoc para expandir ciertos tipos de mensajes que se mueven por redes. Hay bulos que permanecen en el tiempo también, te digo, ¿no? O sea, que parecen un poco como las leyendas estas urbanas de antes, ¿no? Pues, o sea, yo qué sé, por ejemplo, pasa mucho con la inmigración, está lo de la paguita de las inmigrantes, y o sea, hay como una serie de cosas que están perpetuadas en el tiempo. Ahora, ¿cómo nacen? Yo es que no lo sé. O sea, yo creo que eso es mucho mejor que preguntes a la gente de Maldita, que lo tienen como muy estudiado este asunto, porque yo no tengo claro todavía, o sea, sobre todo porque o sea, hay ciertas cosas que sí que puedes rastrear su origen, ¿no? Pues yo qué sé, hay como imágenes que circulan por WhatsApp o datos que de repente se cuelan un poco en el imaginario que son más fáciles de rastrear. Pero yo me acuerdo una vez, de hecho hice un artículo sobre esto, que fui en un BlaBlaCar, en un viaje como de 3 horas o así, y aquello de repente, bueno, también es como síntoma, ¿no?, de lo crispada que está la sociedad, pero, o sea, fue como un viaje que salieron como un montón de tópicos, o sea, pues eso, la paguita de los inmigrantes, pues el 0,01 de las violencias falsas, de los casos de denuncias falsas, o sea, fueron como una serie de cosas que me hizo gracia porque era como, es que esto realmente es que es lo mismo de siempre, o sea, ¿no? O sea, cada día puede haber un meme distinto que vemos por redes y que podemos rastrear su origen, pero en el fondo, ¿no?, lo que permanece en el imaginario de la gente y lo que luego hay en conversaciones con gente normal con la que no tienes nada que ver, pero por lo que sea te juntas en un BlaBlaCar, son como una serie de ideas como muy
que permanecen mucho en el tiempo. Entonces, yo no sé, ya te digo... Sí, que no dependen de una información concreta, sino que corresponden a paradigmas políticos. Claro, hay como... Sí, y sobre todo que son siempre los mismos, ¿sabes? Que no... O sea, que entiendo que habrá cosas que se vayan introduciendo nuevas, pero que son unas ideas como muy generales que están ahí. Entonces, ¿de dónde vienen y cómo... O sea, cómo se expanden más o menos lo sabemos, ¿no? Pues por las redes sociales y demás, pero ¿de dónde vienen? O sea, ¿hay de verdad alguien malo creándolos y... Yo no lo sé. O sea, creo que hay gente que lo ha estudiado mucho mejor que yo este tema. Y igualmente te hago alguna pregunta más, pero queda claro, ¿no? La gente de Maldita, etc. Ellos saben más de esto, sí. Pero igualmente voy a hacerte alguna pregunta vinculada con el tema de la deontología, del código deontológico de los periodistas. Tú tienes pues, 31 años, lo has dicho antes, eres periodista desde hace más de 10. ¿Se os forma en el tema de la deontología? Es decir, ¿qué relación existe desde dentro del periodismo? Tú misma como periodista, ¿qué relación tienes con este tema? O sea, ¿te preocupa? ¿Te vas formando para conocer las técnicas que harán que tus informaciones sean veraces? O no sé, ¿qué tipo de relación tienes tú? A ver, o sea... En deontología te dan una asignatura en la carrera y yo creo que luego en la práctica pues es un poco lo básico, ¿no? O sea, al final tú tienes que hacer informaciones que sean verdad, que todos los datos sean correctos. Es verdad que luego está siempre la mirada de uno, que ahí es donde mucha gente cuando te quiere demandar o cuando se enfada es como, no, es que das a entender y es como, bueno... O sea, yo no doy a entender nada, eso ya es como tú lo entiendes, ¿no? Ahí es donde puede diferir ese tema. Entonces, o sea, yo no lo sé, o sea, formación continua en esto no nos dan. Estoy pensando, por ejemplo, en las imágenes que aparecen en los periódicos. Si tiene que haber una imagen, no sé, de Cristóbal Montoro hace unos años o de Pablo Iglesias, prácticamente parece una broma, ¿no? En función del medio aparecerá bien iluminado o mal iluminado, claro. Guapo o feo. Es realmente patético que se ofrezca tantísimo espacio a la interpretación incluso de las imágenes, ¿no? Bueno, pero es que, a ver, eso es tarea también de los editores gráficos, o sea... Es un tema que quiero decir, es un tema recurrente sí, en o sea, yo creo que hay cosas que hay cosas que se hablan y cosas que no, evidentemente. O sea, una foto puesta con cierta ironía a mí no me parece mal, honestamente, ¿no? Porque también es el lenguaje, el lenguaje gráfico y de hecho, vamos, no compro prensa en papel, pero que a veces la prensa en papel te sorprende con cositas así. Entonces... O sea, no es un tema que... No es que a todo se le dé vueltas, si es en lo que estás pensando, que todo es como súper reflexionado y qué queremos decir con esto y tal. Pero yo creo que evidentemente cuando hay temas que son más potentes, sí que se mira más todo para que esté todo bien, pero que la base de todo esto es dar informaciones que sean veraces y historias que interesen a la gente. Entonces, dentro de eso, ¿no? Te puedes equivocar en detalles, pero no sé. Y visto desde la ventana del ciudadano, ¿qué hay que hacer para estar lo menos manipulado posible o lo mejor informado posible? Yo venía pensando en esta pregunta en el tren. O sea, yo creo que, en primer lugar, consumir menos información, o sea, que eso es saludable para la cabeza de todo el mundo, no tener que estar... Porque hay como mucho ruido político. Además, yo creo que los políticos un poco se aprovechan de eso, ¿no? De que tienen espacio en los medios para lanzar cosas y se lo damos. Y entonces, pues, hay como mucho ruido en ese sentido. Entonces, yo creo que si lees una vez al día o unas cuantas veces en semana está bien, o sea, no necesitas estar a la última de todo y va a ser bueno para tu salud. Y luego por lo demás, a ver, pues sí, o sea, quizá la prensa tradicional esté denostada, pero vamos, que te puedes leer un par de periódicos o leer un periódico y si un tema
te interesa estar más informado sobre él, pues buscar más información y contrastar. O sea, yo este rollo que dice la gente, no, tienes que contrastarlo todo, dices, bueno, a ver, vale, pero, o sea, yo no, igual no me apetece, no estamos los ciudadanos preparados o no tenemos la energía mental para estar alerta con todas las noticias y decir, bueno, es que esto me está manipulando, voy a contrastar, es como... Por eso a lo mejor nos la pueden colar más fácil, porque bajamos la guardia muchas veces, porque no tenemos la energía de contrastar todo. Por eso yo diría como de, oye, pues si un tema sí que te llama la atención o te chirría o te interesa por lo que sea, pues busca un poco más de información y contrasta para llegar al kit de la cuestión, no te quedes con, que además hoy es muy fácil, no te quedes con lo primero y sobre todo reduce el consumo de, de noticias porque tu cabeza va a estar mucho mejor. Vale, es un buen consejo. Es que es verdad, o sea, en la pandemia más o menos es que se ha visto, o sea, yo porque al final por el curro tienes que estar al día de... Estás todo el día enterándote de lo que pasa, pero la gente que no estaba todo el día enterándose de toda la última hora de la pandemia vivía un poco más tranquila, ¿sabes? Sí, se da como prácticamente una paradoja, ¿no? Cuanto menos actualidad leas, a lo mejor informado estás porque obtienes un pelín de perspectiva más, ¿no? Claro, yo creo que sí. Larga vida a los libros. Claro. Bueno, respecto al tema del modelo económico de los medios de comunicación, ¿cuáles crees que tienen recorrido? Es un tema que tú conoces bien, ahora está todo patas arriba, el diario.es es luego Sí. te preguntaré por el diario.es, que es un modelo. ¿Cómo ves este tema? A ver, bueno, lo que está pasando, que yo creo que es interesante, es que todos los periódicos, la prensa escrita, que es lo que más conozco, pues por fin se están lanzando a los modelos de suscripción, que era algo que, bueno, pues no sé, ha habido intentos en España, pero no se terminaba de implantar y bueno, pues por fin lo están haciendo, que tiene sentido, yo creo, ¿no? Joder, pues das un producto, antes cobrabas poquito, en papel no cobrabas mucho, pero la publicidad era mucho más boyante y te permitía sostenerlo. Pero bueno, ahora pues lo estás dando gratis en internet. Si pones todos los huevos en la misma cesta, ¿no? Y si solo te das a la publicidad, pues corres el riesgo de que pues eso, venga una crisis y se te caiga esa gallina de los huevos de oro, por así decirlo, y no tenga recursos. Entonces yo creo que esta combinación que está habiendo ahora de suscripciones, publicidad, mencionabas el tema del contenido, que no deja de ser publicidad por otro lado. Hay empresas de medios que venden servicios, que venden eventos, que venden a veces hasta su propia tecnología. O sea, cuantas más vías de ingresos tengas, tú trabajas en una editorial, o sea, sabes lo que es tener una empresa, cuantas más vías de ingresos tengas es un poco mejor, ¿no? Por aquello de no tener todos los huevos en la misma cesta. Y no sé si conocerás la respuesta a esta pregunta, pero ¿cómo está yendo el proceso de poner muros de pago? En el caso español, ¿no? Sabemos por el New York Times y demás que en otros países está yendo sorprendentemente rápido. Es decir, Sí. la gente está reaccionando sorprendentemente rápido. Pues aquí, a ver, ha pasado un poco lo mismo que en o sea, había ahí una especie de cuestión de, vale, si cierran todos, el que no cierre se quedará con todo el tráfico, porque es muy fácil también, que es una cosa que pasa hoy en día mucho, que copiar los temas, que esto pasa, o sea, tú sacas una noticia, una exclusiva en tu medio y a las 2 horas ya la tienes replicada, bueno, pues sí, con cita y todo lo que quieras, pero la información ya está replicada por ahí, ¿no? Entonces había como esta especie de bueno, y puede pasar esto. Pero yo creo que al final todos los medios se han apuntado bastante rápido, la gente está reaccionando medio bien, pero yo creo que también es normal, es como, bueno, es que si la gente quiere acceder a un producto y no puede, y la forma más fácil de hacerlo pues, es pagando una pequeña cantidad al mes o al año, y eso le va a dar acceso, ¿no? Pues lo hace. Si es que no había mucha discusión sobre esto, lo ha hecho Netflix y lo han hecho todas estas plataformas, han conseguido que paguemos por los contenidos, pues ¿por qué los periódicos, no?
El diario.es es un caso de éxito y sobre todo quizás es uno de los que ha contribuido a que, bueno, que nos demos cuenta de que es posible un modelo económico de suscripción en la prensa. ¿Qué crees que ha hecho especialmente bien el diario.es? Si es que ha hecho algo especialmente bien, que quizá no. A ver, probablemente ha hecho muchas cosas y de hecho está yendo bien el modelo de socios. Ahora han cambiado una cosita y ahora ya no es solo una suscripción anual, sino que bueno, pues tienes como diferentes modelos y también hay un pequeño muro en el que no puedes leer más de X artículos. Entonces, no sé, ¿qué ha hecho bien? Esto te lo podrían decir mejor los que llevan ahí desde el principio, porque yo llevo 2 años, yo he llegado cuando la empresa ya era pues una empresa como más seria, más establecida y más grande. El modelo ha sido muy pionero y, o sea, eso es muy interesante, ¿no? El cómo apostaron al principio por decir, oye, queremos que sea todo abierto, pero contribuye para apoyarnos. Mola porque el diario tiene bastante experiencia en la gestión de los socios, ¿no? Que hay periódicos que se están lanzando al muro de pago, pero ya está, te dicen paga y punto. Aquí como había que pagar, pero tampoco te llevabas, bueno, unas revistas y alguna cosa, pero quiero decir, la información sigue en abierto para todo el mundo, pues había que trabajar en la comunidad, en el hecho de que la gente pues sintiera que era parte de un proyecto y ahí pues hay un departamento de socios con una directora de socios que yo creo que hace cosas muy interesantes, pues han venido socios a la redacción, tienen como un canal muy directo de comunicación con los socios, estas cosas yo creo que están muy guays. La relación que tiene el periódico con sus socios. Por ejemplo, una cosa que nos fomenta, que yo no he visto en otros periódicos y me parece guay, es contestar a los comentarios. O sea, nosotros podemos contestar y de hecho nos dicen, oye, no está mal contestar. Y a veces hablas con los lectores. Incluso te pueden enviar, pasa que ahí no respondes directamente, pero el rollo de que si ven alguna errata o algún dato erróneo te pueden enviar un email. Pues yo qué sé, si ahí contestas, pues la gente, ¿no?, siente que hay alguien al otro lado y que, bueno, y que, que esto es un poco un proyecto de todos. Yo creo que eso es para mí es una de las cosas más interesantes que he visto, porque hay muchas, no solo medios, empresas que quieren hacer la comunidad y fallan, no les sale. Pero el diario creo que lo hace muy bien, el tema este. Además de otra serie de cosas, ¿no? De pues, hacer una buena información, tener un buen equipo y todo lo demás. Pero esta pata a mí me parece muy interesante. Tú has trabajado mucho sobre la nueva economía y si te parece, te propongo que hablemos de este tema. Vale. ¿Te gusta cómo? ¿Te gusta la transición? Totalmente. ¿Te ha gustado la transición? Sí, sí, sí. Perfecto. Sí, la economía de empresas, plataformas como Uber, Amazon, Sí. Globo, tú lo has trabajado mucho y quería preguntarte, bueno, ellas, ¿qué son estas plataformas? ¿Cómo funcionan? ¿Se puede decir que promueven algún tipo de modelo de trabajo y de sociedad? ¿Sí o no? O quizá, ¿por dónde quieres empezar con este tema, que es un gran tema? Pues a ver, como definición, o sea, había una... A ver, estas plataformas nacen como para intermediar, ¿no? O agregar oferta y demanda, toda la oferta y toda la demanda y ser como los intermediarios. Entonces había por ahí una definición que era como se terminan o aspiran a ser los monopolios del sector que intermedian, que es un poco, si te fijas, lo que podría pasar con Airbnb. Incluso, bueno, Booking está metido también en la guerra de los apartamentos, ofrece ya, y Airbnb ofrece hoteles. Con Uber, que Uber la pretensión que tiene es que tú llegues a una ciudad y tú abras la app de Uber y la uses para moverte, ya sea en un coche de Uber o en un patinete de Uber, o incluso yo creo que tienen un proyecto, y yo creo que lo han hecho en varias ciudades, de integrar el transporte público y, ¿no?, que sea como tu plataforma. Entonces, eso, son plataformas que nacen como para agregar oferta y demanda, que esto es lo que dicen, y ponerlas de acuerdo y machearlas, y que aspiran un poco a ser el monopolio de ese sector. Promueven, como dices, una sociedad o un modelo de sociedad, un modelo de trabajo distinto. A ver, lo que tienen estas empresas, que
que es bueno lo que se ha destacado de esta nueva economía, es que no poseen los bienes, ¿no? O sea, Airbnb, pues lo típico, no tiene apartamentos, pero hace negocio de los apartamentos. Uber no posee los coches, pero tiene a un montón de gente con coche que trabaja para ellos. Entonces, claro, promover un poco... A ver, Airbnb, el caso de Airbnb es diferente porque es otro sector, pero en el caso de Uber y de todas las que se llaman de la gig economy, pues a ver, lo que promueven es esta especie de trabajo en el que tú eres un ser que está todo el día viendo qué oportunidades tiene de sacarse unas perrillas, ¿no? O sea, es un poco ese rollo. Porque todas nacen con esa idea, ¿eh? O sea, todas nacen con la idea de no, esto es para que la gente en su tiempo libre... O sea, hay hasta frases de la gente de Globo al principio, de esta idea que tenían de que la gente, pues imagínate, si yo vuelvo esta tarde a mi casa, pues que en el transcurso de Atocha a mi casa, pues a mí se me puede ocurrir llevarle un recado a alguien y ganar 5 euros. Y dices, a ver, ¿en qué cabeza cabe? O sea, ¿de verdad tú crees que la gente, o sea, que gente con una estabilidad laboral, o sea, gente como en condiciones normales va a querer aprovechar esos trayectos, esos ratos libres de su día para hacer recados y ganar 4 o 5 euros? O sea, no, yo creo que nadie quiere hacer eso, pero todas nacen con esa idea de, bueno, la gente quiere 4 euros. Claro, quiere aprovechar estos momentos para un ingreso extra. De hecho, en Estados Unidos, yo creo que Uber es más descarado todavía, diciendo, bueno, estamos ayudando a muchos profesores a complementar su salario y tal. Y dices, claro, esto es o sea, el problema de base es que estos profesores tengan que complementar su salario, no deberían tener su trabajo y cobrar dignamente por ello y no tener que hacer recaditos para tal. Entonces esa es un poco la idea que promueven. ¿Qué sucede? Pues que evidentemente nadie quiere hacer recados en su tiempo libre para ganar 5 euros. O sea, yo creo que nadie quiere. Es igual que la de la tienda, un poco las ventas estas de segunda mano, que es muy gracioso, que ahora la gente comenta, hay una app que se llama Vinted y te ofrece vender tu ropa de segunda mano, y hay gente que lo termina vendiendo y dice, joder, es que he hecho como todo este proceso y las fotos y las comunicaciones y ahora tienes que preparar el envío, no sé qué, y he ganado 3 euros. O sea, son como modelos que están muy bien, pero que es verdad que luego no repercute, pues eso, en ropa, igual en otro producto sí, pero en ropa no repercute tanto, pues los recados lo mismo. Entonces, ¿qué sucede? Que la gente que tiene necesidad de trabajos de verdad, pues termina atrapada, metida en estos modelos para, pues un poco como lo que te comentaba antes de los periodistas autónomos, para intentar, ¿no?, hacer suficientes recados o artículos de 100 euros para que te den para un sueldo mensual. Entonces este es el modelo de trabajo que proponen. He de decir, por otro lado, que Uber en España y Cabify operan bajo otro modelo, ¿eh? Ellos hacen subcontratas que sí que contratan a la gente en unas condiciones que se pueden criticar lo que quieras, pero no tienen el modelo de autónomos, sino que contratan a sus conductores. Exacto, o sea, dentro de este mundo de hecho hay diferentes modelos, hay mucha presión pública, mucha presión mediática. Sí, claro, es un tema que ya está como, ¿no? Más o menos sabemos que la sociedad sabe esto y bueno, hay gente que sí que está a favor de la flexibilidad, pero yo creo que la corriente general es que es precarizador este modelo. Te iba a preguntar por la opacidad de estas empresas. Sí. Sobre todo estoy pensando en algunas muy grandes estadounidenses que pueden realmente, pues, ignorar cualquier tipo de petición de información. Amazon es un ejemplo excelente. Pero voy a empezar por otro sitio. ¿No crees que la izquierda es muy crítica con los aspectos negativos de esta nueva economía o de la innovación en general y en cambio muy poco sensible a sus aspectos positivos? ¿O crees que esta pregunta es mierda neoliberal? A ver, es que, o sea, no creo que la izquierda sea poco sensible a la innovación. Lo que pasa es que si la innovación que traes es esta, es o sea, ¿qué innovación es que me traigas la cena a casa? De verdad, o sea, ¿cuánto ha mejorado tu vida por el hecho de que ahora puedas como pedir la cena y que te la traiga un señor a casa, ¿no? O sea,
Digamos que toda esta ola de nueva economía, que más o menos tiene como una década, más o menos, ¿no? Bueno, la gente lo consume. Sí, o sea, si la gente lo consume, si yo no digo que no sean productos de mucho éxito, pero me pregunto de verdad cuánto ha mejorado nuestra vida, o sea, que realmente, pues bueno, Uber, bueno, pues te permite pillar un taxi desde el móvil, pero, o sea, que está guay, pero que quiero decir que los taxis estaban ahí antes, o sea, que no es una cosa, en mi opinión, no es tan disruptivo, ¿sabes? O sea, Pero a esto o sea, claro, es que ese es el rollo. podemos es llegar a estar como, de acuerdo, pero son cosas, o sea, es una innovación, o sea, es que la izquierda es poco sensible. No, es que a lo mejor la innovación que me estás ofreciendo es que no es para tanto, ¿sabes? O sea, incluso entendiendo que innovaciones de estas pueden estar bien, o sea, el mundo del taxi, por ejemplo, es que es súper fácil de entender, porque el mundo del taxi ha hecho lo mismo y ya está. O sea, si es que no había que montar una empresa que levantara miles de millones de capital para tal, o sea, si es que con una app para taxis, que a veces se la han construido ellos mismos y demás, funcionó. Si es que es un radiotaxi metido un teléfono. O sea, ese es un poco el tema, que había un artículo en The Atlantic que estaba muy bien. me gusta mucho esta frase, que Uber es un radiotaxi metido en un teléfono. A ver, se pueden enfadar porque es verdad que tienen como muchos ingenieros trabajando en muchos aspectos. Cobrando mucho dinero. De algoritmia, o sea, tiene como mucha más complejidad, ¿no? De hecho, si no, no tendrían tantos trabajadores. Pero que es verdad que al final el producto no, o sea, el cambio que supone en tu vida no es para tanto. O sea, igual en ciudades donde los servicios de taxi eran muy corruptos, pues igual ahí sí que han producido tal, pero en Madrid y Barcelona me vas a decir tú a mí, o sea, podías coger taxis antes. Igual. Hay gente que odia los taxis, pero el servicio estaba ahí, o sea, no te han cambiado tanto. Y pues eso, con lo de el rollo de traerte la cena a casa o pedir por Amazon y que esté como al día siguiente, o lo de tener en 2 horas algo en tu casa, pues bueno, pues sí está bien. Ahora, ¿es una innovación, es tan bueno para el desarrollo de la humanidad? O sea, ¿es una innovación tan potente? Pues yo creo que no. Había un artículo que te decía de The Atlantic que analizaba 10 años de los Uber off, ¿no? Porque, claro, nosotros hablamos de Uber, de Globo y tal, pero por debajo ha habido como infinitas startups intentando hacer lo mismo. Y veía pues un poco el cómo se han desarrollado, muchas han fracasado, pero terminaba un poco con esta reflexión, la dejo, es que hemos, o sea, 10 años de innovación han ido en Silicon Valley, ¿no? Y en los modelos que salen de ahí, han ido prácticamente a este tipo de cosas que no han significado, ¿no?, como un avance, un súper progreso. O sea, se han metido tantísimos miles de millones en cosas que suponen un avance tan mínimo en nuestras vidas y que luego encima suponen la precarización de otros, que no creo que sea mierda neoliberal, es como, ofréceme una innovación más guay y a lo mejor te la aplaudo mucho más, ¿no? ¿Hay alguna plataforma que te parezca interesante? O sea, plataformas, o sea, estaba pensando en empresas porque me imaginaba que me podías hacer esta pregunta. Y a veces, o sea, corro el riesgo de hablar de algunas empresas porque justo me he fijado en ellas y he hecho algún reportaje y es como, ¿por qué les haces publi? O sea, no es eso, simplemente he conocido empresas. Hace poco sacamos en el diario.es la historia de una empresa que es catalana además, que se llama Wikiloc, que la conoceréis, es la de rutas. Bueno, la gente, qué bien, una startup de verdad, tal. Pues era una empresa que también tiene sus 12, 13 años o así, ¿no? Y hacen una cosa que está muy guay, que, bueno, que es permitir a la gente subir sus rutas, darles como un producto muy bueno para que la gente se sienta cómoda subiendo sus rutas y sus fotografías y guardándolo ahí, y que esa base de datos favorezca al resto que puedan ver rutas. Es una empresa muy pequeñita que factura poco dinero, pero suficiente para tener grandes beneficios porque tienen unos costes muy ajustados y les va muy bien. O sea, quiero decir que es que hay cosas que incluso en España que no hacen mucho ruido y están bien, y luego a la gente le encantan porque es gente que apenas ha recibido inversión, ¿no? O sea, nadie les ha dado miles de millones de euros para desarrollar X cosas, lo han hecho todo a base de capital propio. Entonces, que sí, que hay cosas que están muy bien. Ahora, las grandes tendencias o las empresas donde más dinero ha ido, pues bueno,
¿sabes? Pues no creo que Sí, haya y al mismo tiempo somos un país con muchísimo paro Sí, y esta gente está proponiendo trabajo precario para mucha gente que no tiene trabajo. sí. Bueno, pero ahí ya han regulado, ¿no? Me parece que ayer, no he leído los detalles, pero que ya está aprobada la ley Rider y si no me equivoco, la idea es que tienen que contratar a la gente. Que no es tan difícil, en realidad es un tema que ha habido tanto debate, pero es curioso que Just Eat, uno de sus claims publicitarios es que contrata a los repartidores. Brutal. Es como, y de hecho es Me la encanta única... este claim. claro, Este claim es brutal. es un poco como, joder, qué vergüenza que una empresa tenga que hacer publicidad de que cumple la ley, o sea, y de que hace una cosa como que debería ser lo normal. Y de hecho es curioso porque es la única de todas estas que gana dinero y que da beneficios. Ya, o sea, entonces es como... O sea, luego podemos discutir de las condiciones de estos repartidores o de los restaurantes y de las comisiones, podemos discutir, pero una cosa tan básica como contratar a trabajadores a los que necesitas, pues fíjate, se puede hacer, ¿no? Pues voy a seguir así con mis preguntas de cuñado. Que no son de cuñado. ¿No te parece muy importante que todas estas empresas desarrollen su actividad en España? Más allá de que Uber o Amazon o Globo, esto o lo otro, ¿no te gustaría que estas empresas fueran españolas y que toda la concentración de riqueza que están generando... Bueno, Globo es española, eso es uno, evidentemente. de hecho, de los problemas, ¿no? Bueno, pero no pasa solo con Uber, o sea, Google, Facebook, todas estas plataformas. De hecho, un poco a dónde va la cosa es oye, que tributen en el país en el que sacan sus beneficios, ¿no? Porque ahora mismo no lo hacen. Amazon, de todas estas, es quizá la que más empleo crea en España, porque tiene tanto los almacenes como toda la red de reparto, que a veces es propia, a veces es subcontratada, y tiene varios centros de desarrollo aquí también. O sea que Amazon, dentro de esas, pues está creando puestos de trabajo. Pero, por ejemplo, Facebook tiene muy poca gente aquí. ¿Cuánta gente? No lo sé, pero creo que no, o sea, no tienen equipo de desarrollo. Igual tienen pues la gente un poco corporate, marketing y demás, pero no tienen, que yo sepa, no tienen centro de desarrollo. Google sí que tiene más gente. De hecho, acaban de anunciar que van a abrir un centro en Málaga, que no lo he mirado bien, pero esto, por ejemplo, es interesante. Y Uber tiene el corporativo y bueno, luego la red de conductores, pero no tienen desarrollo aquí. A ver, siempre está guay que estas empresas monten centros de desarrollo en España, ¿no? Y creen también ese tipo de trabajo, que luego, bueno, pues puede tener sus implicaciones negativas en la gentrificación de las ciudades, si me apuras, ¿no? Si de repente montas un centro con X ingenieros súper bien pagados, ¿no? Te puede distorsionar a lo mejor los alquileres de la zona, como hace allí. Pero, hombre, está bien, que si nos gustaría que fueran españoles, hombre, pues sí, yo creo que alguna empresa así que pudiera competir a ese nivel internacional, pues sería muy, muy interesante, por supuesto, pero bueno. A lo mejor es Globo, a lo mejor es una de estas A ver, que sí, o sea, entre a mí lo que me da un poco recado y recado te desarrolla una buena deep tech para otras startups de logística o yo qué sé. Sí, podría ser. O sea, desde luego ahí está, a ver, con Globo y Cabify, que son un poco las mejor financiadas de España y las que yo creo que las que han alcanzado el estatus este de unicornio. Bueno, como Idealista también. No, y hay alguna más, ¿no? Pero bueno, estas dos. O sea, lo que probablemente, o sea, Globo yo creo que está en la senda de que alguien la termine comprando, porque al final estos mercados funcionan un poco, y Cabify un poco igual. O sea, no es que tenga información insider ni sepa el desarrollo de esto, pero estas empresas juegan un poco a eso, a hacer conquistar mercados y que luego el más grande se coma a esos para hacerse con esos mercados también. Vale, pues te propongo que tratemos un par de temas de actualidad
Bueno, te voy a hacer una pregunta antes sobre el tema de la innovación. Sí. En el diario.es muchas veces hacéis reportajes, hacéis periodismo, por así decir, de investigación, bastante centrado en polémicas laborales, sociales, en fin, en problemas, ¿no? Sí. Tocando bastante los huevos, ¿no? Digamos. ¿Hacéis también trabajo de investigación sobre empresas que realmente os parecen muy interesantes, tipo Wikiloc o empresas de biotecnología o de lo que sea? ¿Tratáis temas de innovación pero desde una perspectiva positiva? Sí. O sea, no te diría que hay una sección de eso, de hecho no la hay, o sea, está sociedad, está política, economía, ¿sabes? Es un periódico eminentemente político, eso hay que tenerlo como muy claro. Es como su fuerte es la política. Entonces, es verdad que no hay una sección de ciencia, pero bueno, está sociedad y luego tenemos economía. Yo procuro de vez en cuando, si me gusta alguna empresa, pues darle. Luego están también las secciones regionales que a veces sacan este tipo de historias. Yo procuro, si veo una empresa que me gusta o algo que mole, pues sacarlo también, porque, bueno, ¿por qué no, no? Si es que luego a la gente le gustan estas historias también y no está mal. Pues lo de Wikiloc, por ejemplo, es como, oye, pues hay una empresa española, o sea, que no es que lo esté petando de que es el próximo Amazon, pero bueno, es una cosa innovadora, está bien, ¿por qué no darle espacio? No he hecho recientemente ningún reportaje, a lo mejor de empresas como, pues eso, más científicas, más de, pues yo qué sé, biotecnología o de innovaciones como mucho más técnicas. Pero, por ejemplo, sí te puedo decir que recientemente hemos publicado otro de un poco de empresas del sector del mueble que se están como reorientando en el nuevo mundo, ¿no? Porque como que en España había muchas de estas que con la crisis pues desaparecieron y ahora pues hay algunas que han entendido bien que, pues que a través de las redes sociales tienen mucho que decir, ¿no? Porque la gente por la vista compra mucho y que han entendido bien el tema del e-commerce, y ahí están, no están compitiendo con IKEA, pero sí que tienen mercado suficiente, o sea que no todo es IKEA. Y eso lo hemos contado también. Entonces, bueno, no sé, o sea, ¿por qué no? Parece que la gente se piensa que es como, no, es que solo sacáis cosas malas y no es cierto. O sea, cuando hay cosas interesantes y buenas también se hacen. Pues muy bien, pero vamos a seguir dando caña. En los últimos años han surgido muchos actores para operar en bolsa de forma sencilla y barata. Robinhood, Interactive Brokers, DeGiro, eToro. Hay un montón de plataformas que han surgido y tú has seguido todo esto muy de cerca. En principio, que surjan estas empresas no tiene por qué ser malo, pero, en fin, ¿cómo funciona este mundo y qué ha ocurrido recientemente con GameStop y Tubacex en España y compañía? Vale. A ver, yo no lo he seguido tan de cerca, o sea, yo sabía que había esta tendencia, de hecho, durante la pandemia, o sea, lo estuve pensando en plan de, jo, todo el mundo está invirtiendo ahora mismo, o sea, habría que hacer un tema de esto y nunca lo llegué a ejecutar, pero también porque en España no tenemos un Robinhood. Allí hay esta aplicación, Robinhood, que es muy popular, que permite comprar acciones y que no cobra comisiones, que esto es como muy importante, yo creo casi lo más importante, que te permita operar sin cobrarte comisiones. Porque aquí, por ejemplo, bueno, creo que las equivalentes son eToro, que en realidad lleva ya muchos años, pero debe estar metiendo más pasta en publicidad porque no para de salir. O sea, yo creo que están como intentando captar a toda esta nueva ola de jóvenes inversores, jóvenes que se atreven a invertir. Está DeGiro, que me han hablado de ella, yo no la he probado, he conocido a su responsable en España, pero no la he probado. Creo que hay alguna más y luego están todas las de Bitcoin y las de criptomonedas, que esas sí que son más populares y tienen más recorrido. De hecho, yo creo que hay más gente, mi sensación, por lo que he visto en los rankings, sin tenerlo súper estudiado, creo que hay más gente operando con criptomonedas que gente metida en las plataformas de compra de acciones. Pero bueno, esto es una percepción, no sé si es cierto, o sea, no sé si es real, no tengo los datos.
Entonces, ¿qué ha pasado? Pues que, o sea, en Estados Unidos Robinhood ha llegado a mucha gente y en Europa también estas plataformas han hecho que la gente se interese o que le pierda un poco el miedo al tema de invertir. Y eso yo creo que está guay, ¿no? Que todos, bueno, no que todos, pero que si tienes interés sea como relativamente fácil entrar en ese mundo y ver un poco cómo funciona y demás. Entonces, eso por un lado. Y luego, por otro, lo que ha sucedido, que esto se ha visto reflejado en lo que ha pasado en las últimas semanas con el tema de GameStop y los foreros de Reddit. Y ahí lo que ha pasado es que, bueno, es un foro que tiene ya, creo que nació en 2012, o sea que ya tiene su recorrido. Es un subforo de Reddit que se llama Wall Street Bets, con lo cual es, pues eso, apuestas en Wall Street, ¿no? De gente que comenta las inversiones que hace con un tono propio. O sea, no es un foro, por lo que yo he visto y me han contado, no es un foro profesional, es un foro con un tono propio. De hecho, si miras las estadísticas del foro, una de las palabras más repetidas es autistas, porque creo que se definen a sí mismos, o sea, como que el sentir de la gente que está ahí es un poco de somos autistas, como operando, comprando acciones desde casa de nuestra madre y comiendo alitas de pollo. O sea, eso es un poco como por situarnos, ¿no? Por ver, sin saber yo, sin haber estado ahí dentro, lo que he leído y lo que un poco me han contado del foro y lo que he visto en las estadísticas. Entonces, otra de las cosas que se hace en el foro es decir, bueno, pues voy a meter mis ahorros aquí, ¿no? Yo apuesto por esta empresa. Y a veces se hace, por lo que me han contado, de broma, o sea, bueno, pues yo veo X empresa, por ejemplo, el equivalente a lo mejor en España podrían haber sido las tiendas Game, que creo que ya no existen, o una cadena, no sé, no se me ocurre ahora, que esté en España y que esté como en decadencia, pues alguien podría haber dicho, bueno, pues a mí esta empresa me gusta, yo voy a apostar mis ahorros porque creo que va a ir bien. Entonces, algo así sucedió con esta empresa que se llama GameStop, que es una cadena de tiendas de videojuegos en Estados Unidos. Y hay como varios momentos en el tiempo durante 2019 que empiezan a viralizar ese valor. Y uno de ellos es que un inversor reconocido compra un porcentaje de la empresa, y otro es que un forero pues también hace como un vídeo muy reflexionado sobre por qué invertir aquí y justifica su inversión. Entonces, al final lo que pasa es como que el valor se viraliza. Y luego aquí ha habido también esta narrativa de lucha de clases, que es lo que lo ha convertido en interesante, porque digamos que los foreros, en un momento dado, no sé quién exactamente, pero alguien descubre que de toda la cotización o sea, de todas las acciones de la empresa, pues un gran porcentaje las tienen fondos que están apostando en corto contra ella, que esto es un concepto que yo he repetido mucho en las últimas semanas porque me lo han preguntado, pero es de finanzas, vamos, para entendernos, no es que yo sea experta en esto, pero para entendernos es cuando un fondo coge unas acciones y las toma prestadas, dice, vale, pues me las das a tanto y yo las vendo y pretendo que baje el valor de la empresa, con la cual las pueda recomprar a menos dinero para devolvérselas a su propietario original. Entonces yo en esa operación es donde voy a hacer dinero, ¿vale? Con lo cual a mí como fondo me interesa que el valor de esta empresa caiga, ¿vale? Y entonces hay como una de las cosas que más ha encendido a la gente de Reddit es ver que a lo mejor había noticias quizá interesadas sobre lo mal que iba GameStop, ¿no? Pues hilaban y decían, bueno, pues esto igual son los fondos como filtrando para que baje el valor de la acción, porque claro, cuanto más baje y más barato recompres, mayor, ¿no? Es la diferencia que has hecho. Entonces, digamos que esta gente pues se montó un poco la narrativa de decir, bueno, pues vamos a ir contra estos fondos que están haciendo algo muy malo y muy especulativo, que es apostar en corto.
y vamos a comprar muchas acciones para subir el valor de la acción y que no les salga bien la apuesta, que no les salga bien la jugada, porque tengan que incluso recomprarla de forma más, o sea, por un precio más caro que por el que la han vendido. Y entonces así pierden dinero. Y entonces esto es lo que ha pasado. Entonces, bueno, pues al final el valor se viralizó lo suficiente y la historia se viralizó lo suficiente como para que más gente entrara por la especulación pura. O sea, habrá gente que sí que haya entrado por esta especie de vamos a hundir a los fondos, pero también ha habido gente que ha entrado para especular. Bueno, todo es especulación, pero mucha gente ha entrado después como para decir, bueno, pues a ver qué saco, ¿sabes? Porque si la cosa va así, si hoy compro por 100 y mañana vendo por 400, pues esto que he hecho. Y eso es lo que, lo que ha sucedido. Y finalmente se cortó el curso de la acción. No, la SECNU, o sea, no se suspendió la cotización. Creo que es algo que en España sí que habría pasado porque, bueno, por lo que dijo la CNMV, no si vieran movimientos raros suspenderían la cotización. Allí no sucedió. Lo que sucedió fue que Robinhood, que es un poco la creadora de este monstruo, ¿no? Porque si no existiera una aplicación así, no habría tanta gente que No habría fuera autistas capaz... comiendo alitas de pollo invirtiendo. No te lo tomes súper en serio, pero esto es un poco como la idiosincrasia del foro, por lo que he leído. Bueno, no habría tanta gente que podría haber hecho este movimiento común. Bueno, pues Robinhood y otras plataformas, pero Robinhood la más importante porque la mitad de los usuarios de Robinhood tenían acciones de GameStop. O sea, tú fíjate, imagínate la dimensión del asunto, ¿no? A la mitad de tus usuarios les dejas sin... o sea, a todos tus usuarios les dejas sin participar en la fiesta, pero es que la mitad de ellos están en la fiesta, o sea, no es un porcentaje muy pequeño. Y lo tuvo que suspender porque, o sea, era un tema medio técnico, pero digamos que el regulador allí le pedía más garantías, ¿no? Tuvo que aportar capital, le pedía más garantías para hacer frente a todos estos movimientos. Pero claro, esto los usuarios lo vivieron como aquí hay algo, ¿no? Extraño cuando quizás se están poniendo del lado de los fondos. Y hay como muchísimos más detalles técnicos, pero ya te digo, es un asunto como muy complejo, porque estas aplicaciones tampoco es muy sencillo cómo operan, o sea, tú no compras la acción directamente, compras un derivado de la acción, que eso va a otro sitio, o sea, es un mundo complejo, ¿eh? Yo no estoy 100% enterada de todos los detalles. Bueno, sí. Antes hubo una época, ¿no? En 4chan en la que todos los Anonymous organizaban locuras de este estilo. Quizá ha vuelto ese tiempo, ¿no? Quizá en Foro Coches nos encontramos dentro de 6 meses con un ataque a ver, yo sospecho que esto volverá a pasar. O sea, decían, esto supone un cambio. A ver, yo sospecho que puede volver a pasar. Y que, ¿no? La primera es como, jaja, nos reímos tal, pero que quizá dentro de 5 años, pues esto provoca algún tipo de, o ya más intervención de parte de los reguladores, o que puede ir en aumento seguro. Vale, si te parece, te propongo pasar a otro tema, que es tu interpretación, si es que la tienes, sobre lo que ha ocurrido con los youtubers y Andorra. Entonces, pues había escrito la pregunta siguiente. ¿Son los youtubers los nuevos toreros? ¿Crees que Andorra... ¿Toreros por qué? Bueno, como de la época en la que había toreros, diputados de derechas que se quejaban de, pues eso, de la inmigración, o sea, que se metían en política, ¿no? Se metían en política, se metían con los impuestos, con la inmigración y como eran figuras públicas muy conocidas, pues obtenían mucha atención. A ver, yo no sé si son los nuevos toreros. Tampoco se meten en política, lo que pasa es que hablan del tema de los impuestos porque han descubierto que, bueno, pues que si se van a Andorra, pues van a pagar mucho menos. O sea, yo creo que... Pero es una opinión personal, es que tampoco es la misma. O sea, quiero decir que otra persona podría opinar otra cosa y ya está, que no soy ninguna voz autorizada para hablar sobre esto. O sea, mi opinión personal es que, bueno, que ellos son tan libres de hacer lo que quieran como el resto somos de criticarlo, ¿no? Porque son figuras públicas y sobre todo la actitud que están teniendo a mí me parece como
como muy reprochable, porque pues son una serie de chavalitos muy jóvenes y muy referentes, y que yo creo que parte de esa actitud le viene por la juventud, o sea, porque son muy jóvenes, están ganando mucho dinero y entonces pues quizás se sienten como muy sobrados, ¿no? Para decir, ah, pues es que Hacienda me persigue, pues me marcho. Bueno, pues fenomenal, pero la gente te lo va a criticar. Ya lo has visto, o sea, te has metido en un fregado considerable porque tienes yo creo que diría que la mayoría de la población media no comparte esto que estás haciendo, no lo ve bien. Ahora, dentro de eso, es verdad que son perfectamente libres. Quiero decir, si al final el problema con estas cosas no son tanto las personas como las estructuras que permiten, ¿no?, que los youtubers y toda la gente rica monte estructuras en paraísos fiscales, ¿no?, para evadir impuestos. Que hay, claro, pero es mucho más complejo atacar el problema de la estructura, ¿no? Es mucho más fácil cómo focalizarlo. Entonces, esa es mi opinión. Y a mí, por ejemplo, el comunicado de Rubius, que él argumenta una cosa que a mí me parecía también síntoma de eso, de que eres un poco joven y quizá estás mal asesorado o quizá no has hablado con gente que pueda darte una visión diferente, porque él argumenta, no es que Hacienda me persigue. Y él tiene mi edad, o sea, quiero decir, no es más joven que yo creo que está en los 30, 31 también. Pero hay un rollo que a mí me pasaba también de joven, que cuando empezaba con este rollo de impuestos, yo trabajaba en Reino Unido y entonces estuve un tiempo que sí que enviaba facturas allí y aquí y tal, y se me hacía un mundo, o sea, y cuando de repente me llamaban y me decían, bueno, es que tienes que pagar tantísimo tal, era como, ¿qué? No me lo puedo creer, o sea, sí que sentía un poco este rollo, porque y a día de hoy a muchos nos llegan requerimientos de Hacienda, yo creo que, no sé, igual a vosotros no, pero bueno, a mí me han llegado requerimientos por cosas. Y es verdad que existe este sentimiento de, es que, ¿sabes? Me persiguen o ¿por qué no lo hacen más sencillo? ¿Por qué es todo tan tedioso? Y entonces yo entiendo un poco esa rabia y ese sentimiento. O sea, si a mí me envían un requerimiento, pues me imagino que al Rubius pues le enviarán muchas más cartas y le perseguirán, por así decirlo. Pero que es una cosa que creo que con la edad aprendes que le pasa a todo el mundo. O sea, que no es que tengan una especial fijación contigo, sino que se lo hacen a todos, ¿sabes? O sea, a todos nos cabrea mucho Hacienda. Y entonces la gente dice, bueno, pues es que el debate es ese. Bueno, sí, pero ese es un debate aparte. La actitud de estos chicos, a los que ve tanta gente joven diciendo tan abiertamente y tan sobradamente que se van a Andorra para pagar menos impuestos, pues bueno, pues yo creo que es comprensible que haya quien les critique, ¿no?, y les tache pues de insolidarios. Esa es mi opinión. Pero bueno, es una opinión, sin más. Bueno, está muy bien argumentado, no yo lo diría. sé, o sea, ya te digo que no es que... Está muy clara y muy bien construida. He escrito un construida. tema sobre esta historia y luego he dado mi opinión porque creo que es un tema sobre el que se puede opinar simplemente. O sea, otras cosas igual no, pero esto es como, sí, es opinable. Vale, antes de terminar me gustaría preguntarte por el cochismo, que es uno de tus temas preferidos. ¿Qué problema tienes con el coche? A ver, ¿tuviste un accidente de pequeña o no te gusta la gente normal? No es que no tengo un problema. Y además es un tema que es curioso porque se ha politizado muchísimo, ¿no? Ahí hay como un rollo de... ¿No serás ecologista? No, no es eso. Lo que pasa es que o sea, sí que creo que el coche... Porque paramos la entrevista ahora mismo. Sí que creo que el coche en las ciudades tiene tres problemas y creo que son tres problemas muy caros y que cualquiera que viva en una ciudad los puede reconocer aunque use el coche. Que es, bueno, uno, que contamina, que esto, o sea, en Madrid la capa de polución se ve. Dos, que hace ruido y que el tráfico, o sea, en Madrid tenemos una autopista, ¿no?, que es la M30, y luego hay muchas internas, pero que, hostia, verdaderamente vivir cerca de la M30 o vivir cerca de una de estas carreteras es un poco infernal, ojo, o sea, que hace muchísimo ruido. Y luego tres, el tema del espacio. Entonces, las dos primeras se solucionan con el coche eléctrico, ¿vale? Correcto, ahí avanzamos, pero el tema del espacio público no se soluciona con el coche eléctrico. Sigue siendo un medio de transporte que ocupa mucho para lo poco que mueve, ¿no? Al final, si tú consideras que van una o dos personas
en un bicho que es, además que cada vez son más grandes, porque las marcas ya venden una especie de todoterrenos urbanos, que ocupa mucho cuando está circulando, pero es que además ocupa mucho estando aparcado, y las ciudades dan un montón de espacio casi gratuito. No es gratuito, pero es barato para el aparcamiento. Entonces, claro, yo creo que eso pues le está restando, ¿no? Está restando espacio pues, a la gente que, por ejemplo, no conduce y no tenemos coche. Entonces, esos creo que son un poco los problemas que mete el coche en una ciudad. Por eso, claro, el tema del anticochismo es como, sí, es que si vives en una ciudad, en una gran ciudad, pues eso, Madrid, Barcelona, en la que tienes buenas redes de transporte público, mejorables en muchos puntos, por supuesto, y sobre todo en el área interurbana, que es donde suelen estar los mayores conflictos con el coche, porque nadie, o sea, a día de hoy, coger el coche para moverse dentro de la Almendra Central en Madrid, por ejemplo, hay gente que lo hace, pero yo creo que es algo que tendría que ir desapareciendo. Es como, mira, es que puedes ir caminando, puedes ir en autobús, puedes ir en metro, puedes ir en taxi, puedes ir en patinete, en bicicleta, o sea, hay como 1000 opciones para todos los gustos. Pero también ocurre un poco, existe ese problema, ¿no? Se ha desarrollado mucha innovación en la movilidad para el 10 o el 15 o el 20% de trayectos dentro de las ciudades que corresponden a trayectos intraurbanos de gente que vive dentro de las almendras centrales. Sí. Y en cambio a toda la gente fuera no se les ofrece. Claro, a ver, la movida suele estar en el interurbano. Es verdad que en todas estas, o sea, cuando tú miras los datos, que son interesantes, tanto en Madrid como en Barcelona, lo que es dentro de la ciudad, solo menos del 20% de trayectos son en vehículo privado, ¿eh? Que es que hay veces, claro, cuando tú ves esto dices, joder, es que ocupan muchísimo más espacio que el resto, ¿no? Para ser tan poco, o sea, 2 de cada 10 viajes son en vehículo privado, lo que significa que, pues, que la gente tiene otras alternativas y se mueven, pero la realidad es que tú, si vas por Madrid, te da una sensación mucho mayor porque ocupan mucho espacio. Y pues eso, no sé, es que allí tenemos el Paseo del Prado, por ejemplo, que además quiere ser patrimonio de la humanidad y tal, y eso es como una autopista, o sea, hace muchísimo ruido. Y es curioso porque realmente son 2 de cada 10 trayectos dentro de la Almendra Central. Entonces, claro, hablas de que se han desarrollado como cosas para, o sea, digamos que los centros o las almendras están mucho mejor nutridas que las coronas metropolitanas, y ahí es donde está el verdadero meollo. Y por ejemplo en Madrid, yo no sé los datos de Barcelona, pero en Madrid un fracaso que ha sucedido es que en los últimos 10 y 20 años el porcentaje de vehículo privado en las almendras interurbanas ha crecido. O sea, eso es un fracaso ¿no? de lo que has hecho con tu transporte público, porque técnicamente a lo que tendrías que ir es a reducirlo, ¿no? Hacer un transporte público suficientemente competitivo como para que bueno, pues para que la gente dependiera menos del coche, que a la larga es mejor para todo el mundo, o sea, no solo para temas de contaminación espacial, sino porque realmente es bastante más barato moverse en transporte público que en coche. Pero entonces, por lo menos en Madrid sí que hay un fracaso ¿no? de la planificación del transporte y del propio territorio, cuando lo que está sucediendo es que aumenta el uso del coche. Es curioso porque son indicadores o cuestiones bastante poco politizadas. O sea, por ejemplo, la cuestión de la velocidad media del transporte, pues, del transporte urbano, que es un indicador que se conoce con bastante facilidad. No aparece nunca en un debate. Nadie acusa a su rival político de que la velocidad... mucho, sí, o sea, de que la velocidad media ha pasado de 8 kilómetros por hora a 7. A ver, ojo, en Madrid los atascos han sido... Ha habido pollo. Sí que son a veces políticos, pues... A ver, se usan como... O sea, no sé, estoy pensando... A ver, todo Madrid Central fue muy político, por ejemplo, ¿no? Pero más bien la dirección contraria, ¿no? O sea, de volver... De reaccionario, sí. De la reacción... Quiero decir, ahí sí, hay a ver, o sea, aquí Ayuso llegó a decir que los atascos le gustaban porque eran como un símbolo de Madrid. Y yo juraría que cuando
igual, no sé, igual es un recuerdo vago, pero juraría que incluso estando Carmena, cuando se formaban atascos también había como ruido de ¡ay, atascos! Y tal. A ver, o sea, sí que precisamente a mí a veces me da un poco no de miedo, pero como de empezar discusiones sobre esto porque sí que se politiza absurdamente. O sea, es como que la gente siempre te va a salir como con un caso muy concreto de... Siempre está el mito del obrero de Parla, ¿sabes? ¿No? Es que el obrero de Parla no le vas a hacer ir en transporte público, o sea, no le vas a dejar ir al centro en coche, con su coche diésel, o sea, ahí hay una especie de narrativa de es que los que proponéis o los que queréis menos coches sois unos pijos que vivís en el centro de las ciudades y que trabajáis y podéis ir en bicicleta. O sea, este marco mental existe. Entonces sí que se politiza bastante, ¿eh? Entonces ahí hay una especie de marco en el que el coche es casi un símbolo del obrero de izquierdas, ¿qué tal? Cuando luego los datos no dicen eso, porque la gente más obrera de tal va en transporte público, precisamente porque es mucho más barato que el coche. Entonces sí que se politiza. Claro, no sé, igual no entra en los debates, o cuando entra en los debates, te hablo mucho del caso de Madrid porque es el que conozco, es como a veces hay debates como muy absurdos de hay que fomentar el transporte público, entonces tiene que ser más barato. No, no es eso. O te hablan de una mega infraestructura, ¿no? Vamos a ampliar, en Madrid se ha hecho mucha ampliación de metro. Hemos hecho la red más larga de metro. Pero claro, un debate, o sea, un debate más técnico Como el es grado más cero de la reflexión, ¿no? ¿Eh? El grado cero de la reflexión. Claro, es mucho... A ver, yo todo esto lo sé porque he trabajado en una empresa que se dedicaba al tema del transporte público, entonces aprendí muchas cosas, muchas cosas que yo como usuaria quizá nunca me había planteado, pues las aprendí ahí. Y, por ejemplo, el tema de la red de metro de Madrid es muy curioso porque es muy larga, pero hay ciertos puntos o ciertas paradas, estaciones que un autobús te haría mucho mejor servicio, quizá, ¿no? Habría sido mucho más barato, podría ser más frecuente y para la cantidad de gente que coge eso, pues sería mucho más eficiente. Pero claro, hay fotos de Esperanza Aguirre inaugurando paradas de metro con conciertos y con paellas y tal, o sea, pero claro, una infraestructura pues siempre, ¿no? Un socavar el metro, pues siempre, ¿no? Da como al político el rédito de, bueno, estamos como construyendo muchas infraestructuras. De hecho, este tema, a ver, es un tema que me gusta porque he aprendido cosas sobre ello, ¿no? Pero, por ejemplo, una cosa que no hay en Madrid, que es muy interesante y muy barata de hacer, es el tema de los carriles Busbao, que no sé si aquí en Barcelona lo tenéis, pero bueno, en Madrid hay como muchas autopistas de entrada a la ciudad y entonces pues siempre son un atasco, o sea, se colapsan todas las mañanas. Entonces el Busbao, que solo hay uno de todas las que entran, es un carril bus por el que solo va el bus, con lo cual es muy interesante porque a los que están en el atasco en el coche les hace ver, ¿no? que el bus es mucho más competitivo, o sea, y yo creo que es un sistema justo, porque el que está yendo en bus está provocando mucho menos atasco que toda esa gente, cada uno sentada en su coche. Bueno, pues esto que parece relativamente fácil y barato de hacer, ¿no? Que es que no tienes que construir, simplemente tienes que quitar un carril y demás. Pues esto en Madrid está solo en una de las entradas y hay unas cuantas, no sé cuántas hay, pero bueno, hay muchas más. Entonces, ¿por qué no se hace? Bueno, pues hay no sé, o sea, la gente con más conocimiento lo puede decir, pero uno es por el tema de que se tienen que poner de acuerdo las administraciones, porque al final es como municipal, de la comunidad y también de fomento, se tienen que estar de acuerdo como los tres niveles de administración. Y yo creo que también hay un punto de que, como no es una construcción de infraestructura, ¿sabes? No, bueno, pues no luce tanto a lo mejor como construir un metro y tirar una línea de metro para allá y hacer, ¿no? Y llevar la parada de metro a X barrio para que, ¿no? Para tener a esa gente contenta. Pero actuaciones como estas, no sé, son sencillas, yo tampoco veo mucho que las propongan. Pensaba que estábamos terminando, pero me gustaría hacer una última pregunta más,
que tiene que ver con que estamos intentando, tenemos un problema, por así decir, en este canal, que es que intentamos invitar a muchas mujeres y muchas veces o no nos contestan o nos dice, o pasan, digamos, pasan de nosotros y pues es súper respetable, pero tenemos el problema de que de 10 entrevistas que llevamos tenemos como 8 o 9 hombres y da mucha vergüenza. Y además de que es una pena, o sea, de que nos apena, da hasta vergüenza, ¿no? Y no sé, lo estábamos comentando antes y me ha parecido muy interesante lo que comentabas y te propongo que comentes sobre este tema. El porqué, claro, a ver, esto es una cosa que pasa, o sea, que como periodistas, y es un tema que ya pues, en nuestra redacción se ha reflexionado sobre él y creo que mucha gente ya ha hecho esta reflexión en sus medios, de que lo más fácil siempre es un hombre, o sea, por lo que sea, porque te cogen más el teléfono, están más disponibles. A veces cuando pides, no sé, imagínate que llamas a una patronal X, ¿no? De la hostelería o del sector que sea. Los portavoces, a la gente que te pasan siempre suelen ser hombres, aunque las de comunicación sean mujeres la mayoría de las veces, suelen pasarte con un hombre. Entonces esto sucede. Entonces, claro, ¿qué es lo que sucede desde los medios? O sea, como te decía, nosotros en el diario sí que se ha trabajado este tema. En la sección de opinión me consta que se ha trabajado bastante y luego en las secciones se ha intentado estudiar el por qué pasa y por lo menos tener los datos para luego intentar revertirlos. O sea, ha habido un intento que no se ha continuado, pero de escribir, de poner cada día, anotar cada día cuántas fuentes habíamos usado de cada género. Pero claro, ¿qué es lo que sucede? Pues que la propia inercia te hace que sean complicados, aunque tú seas consciente de esto, de, joder, en este tema solo llevo voces de señores, la inercia, o sea, la rapidez con la que trabajamos muchas veces hace complicado el conseguir más paridad. Incluso, o sea, yo a veces, quiero decir, yo en los temas y en las cosas así como un poco rápidas, un poco, no del día, pero que tampoco tienes muchísimo tiempo para trabajarlo, bueno, ahí si sale bien, y cada vez sale más, también he de decir, o sea, que cada vez es más fácil encontrar, o sea, como que no tienes que buscar una mujer, o sea, que sabes a quién, otra cosa es que te quieran hablar, pero bueno, que ya cada vez tienes más referentes y tal, incluso yo creo que las propias, pues eso, patronales, organizaciones, pues ya van metiendo más mujeres. Pero bueno, una cosa donde yo lo veo es, por ejemplo, a la hora de dedicar, pues imagínate hacer una entrevista o, ¿no? O dedicar un perfil, que ahí a veces automáticamente también en tu cabeza tienes todo el rato como hombres y que está bien salirse un poco de ahí, ¿no? E intentar buscar perfiles de, pues eso, igual, no empresas dirigidas por mujeres, pero bueno, de pues autoras o mujeres en general, no sé, el otro día, por ejemplo, hice una entrevista muy graciosa a una enóloga, a una súper enóloga, súper reconocida en España. Pues este perfil, por ejemplo, o sea, no es que lo haces por feminismo ni por nada, pero que es verdad que sí que hay algo en ti que dice, oye, igual que en su momento le hiciste una entrevista a señor X, intenta tener protagonistas mujeres también, ¿sabes? Que están ahí. Y entonces, bueno, pues esa es un poco la experiencia. ¿Por qué sucede? Pues eso, yo creo que por inercia y porque las mujeres normalmente pasan más. Y también está el tema, esa respuesta que te encuentras muchas veces, creo que le ha pasado a la gente que ha cubierto el tema de la pandemia con las científicas, ¿no? Ahí había una demanda brutal, vamos, a mí no me ha tocado, pero este rollo de tener que sacar todos los días algún tema sobre cómo van los datos, sobre tal, que parece un poco el día de la marmota porque es como tal, pero siempre tienes que llamar a alguien para contrastar estas cosas. Y yo por lo que he leído a compañeras que han trabajado en esto, claro, les cuesta que científicas a lo mejor den su opinión, pues porque nunca es... No, es que yo no soy experta en esto concreto, ¿no? Mientras que a lo mejor un hombre pues te opina de lo que haga falta. O sea, yo eso sí que lo noto, ¿eh? El que tú llamas a un tío y te opina sin
problema de lo que le preguntes, y con una mujer pues igual es como, no, a ver, yo esto no sé, y te intenta pasar con otra persona, o sea, esto sucede. Esto me permito introducir un comentario, que es que así como nos cuesta mucho que mujeres digan que sí, porque al final, ostras, estar 2 horas delante de una cámara, pues, Sí. pues eso, hay que estar muy seguro de sí mismo y tal, y por lo tanto pues tiene sentido que uno se lo pueda pensar. Tenemos un montón de mensajes de hombres Claro. que nos envían a nosotros mensajes diciendo, oye, si queréis yo puedo salir. O sea, nosotros Claro. no se lo tenemos ni que preguntar. Ahí hay, claro, pero, o sea, ahí hay un punto, claro, es que es como está un poco montada la... ¿No? Hay como un montón de fuerzas que han hecho que eso termine pasando así. Bueno, seguro que cambiará más. Yo creo que, a ver, o sea, con todo este rollo feminista, ¿no? Esta eclosión feminista que ha habido, pues sí que, o sea, esto ha sucedido, ¿no? O sea, que hay como más tías siendo visibles, y eso yo creo que es muy importante para que, ¿no? Para que la gente tenga referentes, y pues eso, incluso para que los que trabajamos creando contenido y demás, pues también veamos mujeres y podamos pensar en ellas a la hora de, pues eso, producir noticias, o sea, yo creo que si no he hecho este experimento, pero estoy segura de que, bueno, si coges los de la prensa salmón, eso sigue siendo como un desfile de señores con corbata y tal. Pero yo estoy segura de que coges periódicos más generalistas de hace unos años y ahora, y es muy probable que en las fotos el porcentaje haya cambiado. También hay más políticas, ¿no? Por ejemplo, ahora hay muchas ministras. Entonces yo estoy segura de que si haces un análisis solo de las fotos, yo creo que de una década aquí, en periódicos generalistas, seguro que hay un cambio, hay más porcentaje. Es interesante, estoy convencida. Pues ya sabes, igual me equivoco, pero estoy convencida de que entre que hay más políticas, entre que hay más sensibilidad con esto en las redacciones, y ya no hablar o sea, no el rollo de la mujer que hace, que esto es como una cosa como muy de hace unos años, ¿no? La mujer que hace, o las mujeres que hacen, o yo qué sé, las bandas de chicas, tal. Pues ya cada vez yo creo que hay más temas de pues señoras o mujeres que no tienen que ser la mujer sino que pues simplemente están ahí porque lo que hacen mola, y ya está, y es importante. Entonces yo creo que sí que es muy probable que haya habido un aumento si haces este análisis de las fotos, estoy segura de que lo puedes ver. Vale, pues vamos a terminar, Ana María. Vale. Y para terminar, ¿podrías darnos un consejo para pensar bien y también recomendarnos 3 libros y un invitado o una invitada para el canal? Vale, a ver, el tema de pensar bien. Bueno, o sea, yo creo que un poco lo mismo que antes me has preguntado de cómo estar mejor informada, es como, a ver, no consumas demasiada información y estarás mejor informado. El tema de pensar bien, o sea, a mí lo que más me funciona suele ser dejar las pantallas de lado, ¿no? Y es que es como automático, ¿no? Te quitas de delante del ordenador y dejas el móvil, y automáticamente ya empiezas a tener mejores ideas, y te das un paseo y poco más que eso puedo decir, ¿no? No tengo no hago nada místico para pensar más que quitarme de las pantallas. Ni microdosis de LSD ni nada, ¿eh? Oh, eso estaría genial. O sea, he leído sobre eso, es como muy interesante, pero aquí en España no se lleva, ¿o sí? No, solo se lleva en las plataformas. ¿En qué plataforma? Bueno, esto está muy de moda en la Silicon Valley. En Silicon Valley, sí, eso es. Eso he leído sobre ello, es como muy gracioso. Pero no, nada de eso. Tampoco ni hago yogas ni cosas de esas, es como vale. salir y pensar. Ok. Los libros... no, la invitada primero. Un invitado, una invitada y 3 libros en el orden que prefieras. Invitada, quería proponerte que el otro día vi una charla suya y me quedé con ganas de más, a Eva Belmonte, que es la fundadora de Cibio. Y el otro día di una charla, bueno, no es del otro día, pero la colgaron el otro día en YouTube, pues sobre el trabajo que hacen, y a mí es que me parece que es muy interesante. Ella es la autora que hace lo de El BOE de cada día, que se lee el BOE todos los días. Entonces es muy interesante todo. Está en la lista de... ¿Sí? Ah, vale. Pues no sé si viste la charla, pero bueno, está muy bien.
Y luego de libros, he traído también ahí como una mini lista. A ver. Bueno, son libros que me han gustado a mí, quiero decir, que se pueden... Hay uno que me gustó mucho en su momento y que ahora pensando digo, tengo que traerle siempre, creo que alguna vez lo he recomendado más ya, que se llama Dataclismo. Bueno, en español es Dataclismo, en inglés es Dataclism. Y es un libro que creo que es de 2014, que escribe el científico de datos de OkCupid, que es esta red de citas y demás. Y ese libro es súper interesante, o sea, no sé, tengo que releerlo, pero realmente está como genial, porque este señor lo que hace es como sacar muchos datos y mucha información de lo que hay ahí, de cómo se comportan hombres y mujeres según perfiles de edad, cómo puntúan, cómo inician conversación y tal, y entonces... o sea, creo que el tagline del libro es como lo que realmente somos cuando creemos que nadie nos ve, ¿no? En plan de... O sea, es hacer un análisis de Big Data de cómo se comporta la gente dentro de estas plataformas. Y el libro mola un montón. Y de hecho o sea, molaría que la gente de Tinder y todas estas cosas escribiera libros similares porque... realmente saben tantas cosas, ¿no? De cómo se está relacionando la gente en esos entornos que, no sé, a mí me parece brutal. Y ese es un libro, es muy bueno. Luego, hay otro libro que he leído recientemente que es un género que a mí me parece muy interesante, que es el tema de libros sobre empresas, ¿no? O sea, que es una cosa que se lleva también mucho en Silicon Valley, el rollo de... Pues hay un libro de Uber, hay un libro de, bueno, de historias de empresas, hay un libro de PayPal en su momento, me parece como historias. Y el gran libro de esto yo creo fue el de, ay, ¿cómo se llama la empresa? De Teranos, un mega fraude que hubo, que este fue muy sonado y era como una investigación muy chula de la empresa. Pero me he leído recientemente el de Instagram. Y sin ser una historia tan potente, porque no hay tanta tensión, o sea, no es un fraude, no es Uber, no es una empresa malvada, es una empresa como más o menos nice, era un proyecto bonito que luego compró Facebook y tal, me pareció que era interesante, porque, bueno, te da un montón de detalles de la plataforma y al final es una plataforma que usamos, yo por lo menos uso bastante y yo creo que la gente de mi edad más o menos no estamos todavía ahí enganchados al TikTok, sino que usamos mucho Instagram y esto te cuenta la historia de por dentro. Ya te digo, no es, claro, no es una historia, no es súper truculenta más allá de, bueno, los problemas que tuvieron dentro de Facebook y demás, pero creo que está muy bien el entender desde dentro cómo esta plataforma que ya tiene 10 años, me parece, pues cómo ha evolucionado y cómo ha crecido y demás. Y este libro se llama The No Filter, la historia de Instagram. Y luego, bueno, viste que tengo como interés en las ciudades y demás, o sea que porque he trabajado en ello, he hecho también algo de periodismo local, bueno, me interesa, ¿no? Como los temas de ciudades y de urbanismo y demás. Entonces, en este año de pandemia es verdad que he leído bastantes libros de eso, o sea, como, no te diría técnicos, pero como de historia muy bien, muy científica, ¿no? No de historias y leyendas, sino como de investigación sobre Madrid, sobre barrios de Madrid y demás. Y hay uno que no es de Madrid, pero que es de Londres, que en su momento me gustó mucho, que se llama London, A Life in Maps, y es una obra como muy bonita porque está es un libro grande con buenas ilustraciones, buenos mapas, y entonces lo que te hace es explicarte el desarrollo de la ciudad de Londres a través de todos los mapas que se han hecho de Londres. Y esto yo creo, o sea, es una cosa que mola un montón para los que vivimos en ciudades, ver los mapas antiguos de las ciudades, porque ves cosas, en plan, te vas a tu zona y a lo mejor ves que había ahí, que muchas veces era campo, pero a veces había otras cosas. Entonces, este libro hace un poco ese rollo desde los primeros mapas de Londres hasta ahora, hasta la actualidad. Y ya te digo, o sea,
me encantaría tener algo así de... Seguro que existe de las ciudades españolas, pero el de Londres es una cosa muy fina. Y esas son mis recomendaciones. Pues muchísimas gracias por venir, de verdad. Nada, gracias a vosotros.